Dicen los abuelos que a los 30, el hombre apenas florece, pero la mujer ya empieza a marchitarse. Pero yo te pregunto, ¿será cierto en nuestro tiempo, donde todo cambia tan rápido? La vida sexual después de los 30 no es un simple tema de edad. Es la clave que define nuestra felicidad, nuestra salud y hasta la fuerza de nuestra relación de pareja. Porque el sexo no es solo un instinto, es también un arte de vivir, un espacio donde se mezcla el deseo, el amor y la conexión más profunda entre dos personas. En este video vamos a explorar las verdades, los mitos y las soluciones reales para mantener viva la pasión aunque pasen los años. No te hablaré con teorías frías, sino con ejemplos claros, historias reales y consejos prácticos que puedes aplicar desde hoy. Antes de comenzar, quiero invitarte a participar. Escribe en los comentarios qué piensas tú. ¿El deseo disminuye después de los 30 o apenas comienza? Déjame tu respuesta y recuerda darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás reflexiones que pueden cambiar tu vida. Cuando hablamos de la vida sexual después de los 30, muchos piensan que se trata de un declive inevitable, como si el deseo tuviera fecha de vencimiento. Sin embargo, la realidad es otra. En esta etapa puede comenzar la fase más consciente, intensa y significativa de nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque el sexo no es únicamente un medio para tener hijos. Es, ante todo, un lenguaje del cuerpo y del alma que cumple múltiples funciones en nuestra vida. De hecho, especialistas afirman que tiene más de 20 beneficios comprobados. Hoy quiero detenerme en 5 que son esenciales para entender por qué mantener una vida sexual activa después de los 30 es tan importante. Primero, el sexo reduce el estrés. Un abrazo apasionado, un beso largo, una caricia sincera, liberan oxitocina y endorfinas, esas hormonas mágicas que disuelven la ansiedad. En un mundo donde todos corremos contra el reloj, el contacto íntimo es una medicina natural que calma la mente sin efectos secundarios. Segundo, el sexo es un ejercicio físico completo. Imagina una rutina donde respiras profundo. El corazón late con fuerza, los músculos trabajan en conjunto y la sangre circula con vitalidad. Esa rutina existe y no requiere gimnasio. Está en tu cama, en el momento de la pasión. Mantener la vida sexual después de los 30 es también mantener tu cuerpo activo. Tercero, es un analgésico poderoso. Hay dolores de cabeza, de espalda o molestias musculares que, más allá de una pastilla, encuentran alivio en el placer compartido. La misma química del cerebro que se activa durante un orgasmo tiene la capacidad de suavizar el dolor. Cuarto, el sexo fortalece el vínculo emocional. No se trata solo de cuerpos, sino de corazones que aprenden a reconocerse y a sentirse seguros el uno con el otro. Cuando una pareja mantiene su vida íntima, el nivel de complicidad se eleva y eso impacta directamente en la calidad de la relación. Quinto, y no menos importante, el sexo favorece el descanso. Después de una relación sexual satisfactoria, el cuerpo entra en un estado de relajación profunda que facilita un sueño reparador. Y dormir bien significa vivir mejor. Permíteme una pausa aquí. Imagina por un momento cómo sería tu vida de pareja sin deseo, sin contacto físico, sin esas noches donde el tiempo se detiene y lo único que importa es la conexión entre los dos. ¿Qué quedaría de tu relación? Esta reflexión es clave para entender que la sexualidad no es un lujo, es una necesidad básica de nuestra naturaleza humana.
Quiero contarte una pequeña historia. Una pareja en México, ambos de 42 años, llegó a consulta diciendo que sentían que la chispa se había apagado. Entre el trabajo, los hijos y las deudas, el sexo pasó a segundo plano. Pero cuando decidieron redescubrirse, estableciendo una noche fija a la semana solo para ellos, sin teléfonos, sin televisión, poco a poco recuperaron la pasión. Descubrieron que la vida sexual después de los 30 no es una cuesta abajo, sino una oportunidad para amar con más madurez y menos prisa. Por eso, no caigas en la trampa de pensar que los 30 marcan el inicio del final. Al contrario, son el momento ideal para comprender que el sexo es salud, es unión, es energía vital. Ahora bien, si entendemos que la sexualidad cumple tantas funciones esenciales, la gran pregunta es, ¿qué es lo que la sabotea en la vida moderna? En la siguiente parte vamos a descubrir los obstáculos invisibles que poco a poco van apagando la pasión en muchas parejas. Hasta aquí, hemos visto que la sexualidad tiene un papel central en nuestra felicidad. Pero aunque entendamos su importancia, la realidad es que muchas veces se apaga sin que nos demos cuenta. No siempre por falta de amor, sino por esos problemas sexuales en la pareja que se esconden en la rutina diaria. Uno de los mayores enemigos es el estrés laboral. En ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Nueva York, la gente pasa horas atrapada en el tráfico, en reuniones interminables, cumpliendo metas que parecen no tener fin. Llegar a casa agotado, con la mente llena de pendientes, deja poco espacio para el deseo. Y el cuerpo, aunque quiera, no responde igual cuando la mente está saturada. Otro obstáculo es la desigualdad de roles dentro del hogar. Piénsalo. Muchas mujeres, después de una jornada completa de trabajo, aún cargan con el cuidado de los hijos, la cocina, la limpieza. Mientras tanto, el esposo quizá ya liberó tensión tomando una cerveza con los amigos. Esa diferencia crea una desconexión silenciosa. Cuando él busca intimidad, ella ya no tiene energía, no porque no lo ame, sino porque está exhausta. Aquí quiero que hagamos una pausa. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces has rechazado a tu pareja, no por falta de deseo, sino por cansancio mental? ¿Cuántas veces el no puedo fue más fuerte que el te quiero? Un caso real ilustra esto con claridad. Carolina, de 32 años en Medellín, trabajaba en una empresa de publicidad. Sus días terminaban a las 9 de la noche. Al llegar a casa, lo último que quería era hablar o pensar en sexo. Su esposo, por otro lado, era profesor universitario, con un horario más flexible. Para él, la noche era el momento ideal de intimidad. Esa diferencia de ritmos creó un muro invisible entre ellos. El problema no era falta de amor, era falta de sincronía. También está la falta de comunicación. Muchas parejas callan sus frustraciones. Creen que el otro debería adivinar lo que sienten. Y así, poco a poco, se acumulan resentimientos. Lo que no se dice en palabras se convierte en distancia en la cama. Aquí quiero traer una reflexión estoica. No es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. El filósofo Epicteto recordaba que los problemas externos no son tan dañinos como la manera en que los dejamos afectar nuestra mente. Lo mismo ocurre en el sexo. No es el cansancio en sí el que mata el deseo, sino la forma en que gestionamos ese cansancio. Por último, hay un obstáculo silencioso: la monotonía. Hacer siempre lo mismo, a la misma hora, de la misma manera, mata la sorpresa y la curiosidad. El deseo necesita novedad,
aunque sea un pequeño cambio. Todos estos problemas sexuales en la pareja se acumulan y apagan la pasión poco a poco, sin que lo notemos. La buena noticia es que hay formas de superarlos, y para lograrlo necesitamos reforzar 3 pilares fundamentales que sostienen cualquier vida íntima. En la siguiente parte vamos a hablar de esos 3 pilares: emoción, salud y edad. Descubrirás cómo influyen en la vida sexual y qué puedes hacer para mantenerlos en equilibrio. Si queremos entender cómo mejorar la vida sexual, necesitamos mirar más allá de la superficie. La intimidad no se sostiene sola. Requiere 3 pilares que, como columnas de un templo, mantienen la estructura en pie: emoción, salud y edad. El pilar de la emoción. El deseo nace en la mente antes que en el cuerpo. Para muchas mujeres, el sexo no puede existir sin un vínculo emocional. No es cuestión de encender un interruptor. Necesitan sentirse amadas, respetadas, comprendidas. Un "te ayudo en la cocina", un "te escucho" o un simple gesto de ternura pueden ser afrodisíacos más poderosos que cualquier perfume. En cambio, cuando la emoción se rompe, aunque el cuerpo esté listo, el alma se cierra. Un hombre puede pensar: pero si yo estoy aquí, disponible. Pero para ella, la pregunta es otra: ¿me miras? ¿Me valoras? ¿Me eliges cada día? Hagamos una pausa. En tu relación, ¿qué tan presente está la emoción? ¿Se siente tu pareja realmente amada o simplemente acompañada? El pilar de la salud. El segundo pilar es la salud. Muchas veces ignoramos que el cuerpo también tiene sus límites. Enfermedades como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos pueden afectar directamente la vida íntima. Para un hombre, la disfunción eréctil no siempre es falta de deseo, sino un reflejo de su salud cardiovascular. Para una mujer, los cambios hormonales o la falta de lubricación también son señales de que el cuerpo necesita cuidado. Aquí la clave para mejorar la vida sexual no es rendirse, sino adaptarse. Ejercicio regular, buena alimentación, consultas médicas preventivas. Todo esto no solo alarga la vida, también mantiene viva la capacidad de disfrutarla. El pilar de la edad. El tercer pilar es la edad. Es cierto, el paso de los años trae cambios inevitables. La energía ya no es la misma a los 50 que a los 25, pero la edad no significa derrota, significa evolución. Con la madurez llega una sexualidad más consciente, menos impulsiva, más conectada con la ternura y el disfrute profundo. En la filosofía estoica se decía: el cuerpo envejece, pero el alma nunca pierde su deseo de unión. La pasión no desaparece, simplemente cambia de forma. Un ejemplo: Javier y Marta, una pareja en Bogotá. Él con 60 años, ella con 54. Durante un tiempo pensaron que su vida íntima había terminado, pero al descubrir nuevas formas de acariciarse, de comunicarse, de jugar, descubrieron que el deseo seguía allí, solo necesitaba reinventarse. Reflexión. Entonces, cuando preguntamos cómo mejorar la vida sexual, la respuesta está en mantener equilibrados estos 3 pilares. No sirve de nada cuidar solo uno. Puedes estar sano físicamente, pero si no hay emoción, la pasión muere. Puedes tener amor profundo, pero si la salud se descuida, el cuerpo no responde. Y puedes tener energía, pero si no aceptas los cambios de la edad, terminarás frustrado. Pausa para reflexionar. ¿Cuál de estos 3 pilares sientes más fuerte en tu vida hoy y cuál necesita más atención? Estos 3 fundamentos son la base.
Pero cuando alguno se quiebra, aparece un fenómeno muy común: la desincronización entre los deseos del hombre y la mujer. Esa trampa silenciosa que genera frustración en tantas parejas. En la siguiente parte, hablaremos de esa desincronización sexual, cómo surge, qué consecuencias trae y cómo podemos afrontarla sin que destruya la relación. Uno de los problemas más frecuentes cuando hablamos del deseo sexual en hombres y mujeres es la desincronización. Es decir, cuando uno quiere y el otro no. Puede parecer algo pequeño, pero a la larga es una de las mayores fuentes de frustración en la pareja. Imaginemos una situación común. El hombre llega a casa después de un día largo, pero con energía y ganas de intimidad. La mujer, en cambio, está agotada después de cuidar a los hijos, preparar la cena y pensar en 1000 detalles más. Él busca cercanía. Ella solo necesita descansar. La intención de uno se convierte en presión para el otro. En otros casos, ocurre al revés. Ella atraviesa una etapa de mayor vitalidad, sobre todo después de los 35, cuando muchas mujeres experimentan un aumento natural del deseo. Sin embargo, él ya empieza a sufrir los efectos de la edad o de problemas de salud que reducen su rendimiento. Ella se siente rechazada, él se siente incapaz. La distancia crece en silencio. Aquí quiero que hagamos una pausa. ¿Alguna vez sentiste que estabas en una frecuencia diferente a la de tu pareja? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿Con comprensión o con reproche? Los estoicos enseñaban algo muy útil. No intentes que todo suceda como quieres. Desea que todo suceda como sucede y tu vida será serena. Aplicado a la sexualidad, significa aceptar que los ritmos no siempre coinciden y que el verdadero arte está en adaptarse, no en forzar. Un ejemplo real lo ilustra bien. Pedro, de 65 años, y Ana, de 50, en Bogotá. Durante un tiempo pensaron que sus diferencias eran insuperables. Él, con menos energía, sentía miedo de no cumplir. Ella, con un deseo aún activo, se frustraba. La solución no vino de intentar ganar al otro, sino de aprender a crear encuentros más cortos, más tiernos, menos enfocados en el rendimiento y más en la conexión. Descubrieron que el placer no depende de la cantidad, sino de la calidad. La desincronización no significa que la pareja esté rota, significa que necesita ajustes. Igual que dos instrumentos musicales, al principio suenan desafinados, pero con paciencia pueden volver a crear armonía. Pausa para reflexionar. ¿Estás buscando imponer tu ritmo o estás dispuesto a escuchar el de tu pareja? La buena noticia es que existen caminos concretos para recuperar la chispa, incluso cuando los deseos no coinciden. En la siguiente parte vamos a explorar estrategias prácticas para reavivar la pasión y hacer que la vida íntima vuelva a ser una fuente de energía, no de tensión. Cuando la rutina, la edad o los problemas de salud apagan el deseo, muchos creen que ya no hay solución. Pero la realidad es que siempre se puede aprender cómo recuperar la pasión en la pareja. La pasión no muere, solo se descuida, y hoy veremos 4 estrategias sencillas que pueden marcar la diferencia. Y cuidar el cuerpo. La energía sexual está directamente ligada a la salud física. Una alimentación equilibrada, dormir bien y hacer ejercicio no solo prolongan la vida, también aumentan la vitalidad. Un paseo juntos, una clase de baile o simplemente caminar al final del día son gestos que fortalecen el cuerpo y de paso la conexión emocional. 2.
Usar la ciencia a favor. En nuestra cultura a veces existe vergüenza de hablar de lubricantes, suplementos o terapias, pero la ciencia está para ayudarnos. Un simple gel lubricante puede transformar una experiencia dolorosa en placentera. Una consulta médica puede detectar problemas hormonales que tienen solución. Recuperar la pasión en la pareja también implica dejar atrás prejuicios y usar las herramientas modernas. 3. Innovar en la intimidad. La monotonía mata el deseo. No se trata de inventar cosas extravagantes, sino de introducir pequeños cambios, variar el lugar, probar juegos de caricias, decir palabras diferentes. Recordemos que el sexo no se limita a la penetración. Hay manos, besos, miradas, risas. Redescubrir todo esto puede abrir puertas que creía cerradas. 4. Comunicación abierta y sincera. Quizá la estrategia más poderosa. Hablar de lo que nos gusta, de lo que nos incomoda, de lo que deseamos, sin culpas ni tabúes. Cuando las parejas aprenden a comunicarse en la cama con la misma naturalidad con la que hablan de dinero o de trabajo, la confianza se multiplica. Y donde hay confianza, florece la pasión. Quiero compartirte una historia. En Houston, una pareja de latinos, Jorge y Elena, llevaban 15 años de matrimonio. El trabajo, los hijos y la rutina habían convertido sus noches en silencio. Decidieron hacer un pacto. Una noche a la semana sería noche sin pantallas, nada de televisión, celulares ni computadoras, solo ellos dos. Al principio se sintió extraño, pero poco a poco esa noche se volvió sagrada. Conversaban, cocinaban juntos, se redescubrían, y la pasión regresó. No porque hicieron algo extraordinario, sino porque recuperaron el espacio para mirarse de verdad. Pausa para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que sorprendiste a tu pareja con un gesto inesperado, aunque pequeño? ¿Cómo recuperar la pasión en la pareja? No depende de fórmulas mágicas, sino de constancia. Cada detalle cuenta. Un mensaje cariñoso en medio del día, un abrazo más largo de lo normal, una mirada que dice, te sigo eligiendo. Estas estrategias prácticas pueden revitalizar una relación. Sin embargo, hay un momento en la vida que muchos temen y que exige una mirada especial. La menopausia. ¿Es el final del deseo o una nueva etapa de libertad? En la siguiente parte, hablaremos de la menopausia y la sexualidad, para descubrir por qué dejar de tener hijos no significa dejar de tener pasión. Cuando hablamos de menopausia y vida sexual, muchas mujeres sienten miedo. Creen que cuando el cuerpo deja de ser fértil, también deja de ser deseable. Sin embargo, esta es una confusión peligrosa. La menopausia marca el final de la capacidad de tener hijos, pero no el final del placer ni de la pasión. Los cambios son reales. Sí, hay sequedad vaginal, cambios hormonales, sofocos y cansancio, pero interpretarlos como una sentencia de muerte para la intimidad es injusto. La verdad es que con cuidados, acompañamiento médico y sobre todo una actitud positiva, la sexualidad puede seguir siendo plena y hasta más libre que antes. Imagina por un momento. Ya no hay riesgo de embarazo no deseado. Ya no existe la presión de la fertilidad. Muchas mujeres descubren en esta etapa una nueva libertad, donde el sexo deja de estar atado al deber de concebir y se convierte en puro gozo, en pura conexión emocional. Un ejemplo real. María, una mujer de 55 años en Ciudad de México. Después de la menopausia pensó que su vida íntima había terminado. Se sentía insegura,
apagada, pero al comenzar a practicar yoga, mejorar su alimentación y conversar abiertamente con su esposo, todo cambió. Usaron lubricantes, buscaron nuevas formas de intimidad y poco a poco redescubrieron un deseo renovado. María confesaba: «Me siento más libre que nunca. Ahora amo sin miedo, sin prisa, sin deberes». Hagamos una pausa aquí. Piensa en esto. Tu cuerpo puede dejar de dar vida en forma de hijos, pero aún puede dar vida en forma de abrazos, besos, placer y ternura. ¿Qué prefieres? Renunciar o reinventarte. La frase clave es esta: podemos tener menopausia, pero no perder la primavera. La juventud no se mide en años, sino en la energía con la que decides vivir. Claro, requiere ajustes. Desde el uso de lubricantes hasta la exploración de otras formas de intimidad. Pero lo más importante es la mentalidad. Creer que el deseo es eterno y que puede adaptarse a cada etapa. La menopausia y la vida sexual no son enemigos, son un recordatorio de que la pasión necesita renovarse, no desaparecer. El cuerpo cambia, pero el alma sigue buscando unión. Y esto nos lleva a un aspecto aún más profundo. Cuando el cuerpo tiene limitaciones, lo que realmente sostiene la pasión es la mente y el corazón. En la siguiente parte, vamos a descubrir el verdadero arte de amar más allá del cuerpo, donde la creatividad, la ternura y la complicidad se convierten en el nuevo lenguaje del deseo. Cuando pensamos en amor y vida sexual plena, solemos reducirlo a la fuerza física o al rendimiento en la cama. Pero la verdad es que el arte de amar va mucho más allá del cuerpo, porque incluso cuando la biología cambia, la conexión entre dos almas puede seguir siendo fuego puro si sabemos cultivarla. El sexo no es solo penetración ni performance, es comunicación, confianza y creatividad. Es aprender a decir con una mirada lo que las palabras callan, es acariciar con ternura, reír juntos en medio de la intimidad, crear un lenguaje propio que solo los dos entienden. Los estoicos tenían una enseñanza valiosa. El sabio no busca lo que no puede controlar, sino que aprovecha lo que tiene. En la intimidad, esto significa dejar de obsesionarse con lo que el cuerpo ya no logra y enfocarse en lo que todavía puede dar. Abrazos, caricias, palabras dulces, complicidad. Quiero contarte un ejemplo. En Medellín, Marta y Julián llevaban 25 años de matrimonio. Julián comenzó a sufrir problemas de erección. Él se sentía frustrado, como si ya no pudiera complacer a su esposa. Pero Marta le dijo: «No necesito que seas un atleta, necesito que sigas siendo mi cómplice». Comenzaron a explorar nuevas formas de intimidad: masajes, juegos, besos más largos, caricias sin prisa. Descubrieron que el placer no desapareció, solo cambió de forma. Hoy dicen que disfrutan más porque ya no hay presión, sino libertad. Pausa para reflexionar. ¿Qué pasaría si entendieras el sexo no como un acto físico, sino como un lenguaje de amor? ¿Qué puertas se abrirían en tu relación si dejaras de medir la pasión en minutos y empezaras a medirla en momentos de conexión? Un detalle importante: la risa también es afrodisíaca. Muchas parejas olvidan que jugar, bromear o compartir un secreto durante la intimidad fortalece tanto como cualquier técnica. El amor y la vida sexual plena no se logran solo con destrezas físicas, sino con la capacidad de mantener la complicidad. En este punto, la vida sexual deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de encuentro.
Ya no se trata de cumplir, sino de compartir. Ya no se trata de demostrar, sino de disfrutar. Ese cambio de perspectiva es lo que transforma la intimidad en arte. El arte de amar más allá del cuerpo nos enseña que el deseo nunca desaparece, solo se transforma. La pasión madura no se mide por la intensidad del fuego, sino por la profundidad de las brasas que siguen encendidas. Y aquí llegamos al cierre de nuestro recorrido. Hemos visto que la vida sexual, después de los 30, no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa. En la conclusión, quiero dejarte una reflexión personal y una invitación a vivir el amor como una elección consciente de cada día. Después de todo este recorrido, queda claro que la vida sexual no es un lujo ni un tema secundario. Es parte esencial de nuestra felicidad, de nuestra salud y de la fuerza de nuestra relación de pareja. La pasión no termina con los años, simplemente se transforma, y quienes saben adaptarse descubren que cada etapa tiene su propia belleza. En lo personal, creo que envejecer junto a alguien no significa perder el deseo, sino aprender nuevas formas de expresarlo. Podemos tener arrugas en el rostro, pero si conservamos ternura en el alma, siempre habrá fuego en la relación. Quiero invitarte a reflexionar. Para ti, ¿qué significa mantener viva la pasión más allá del cuerpo? Escribe una palabra en los comentarios que defina tu manera de entender el verdadero arte de amar. Si este video te inspiró, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí seguiremos hablando de lo que realmente nos mueve: el amor, la conexión y el arte de vivir con plenitud.